Bienvenidas maestras y maestros a este su círculo de estudio. Yo soy la maestra Estela Esparza Huerta, especialista en investigación educativa, y el día de hoy traigo para ti los 10 rasgos del perfil de egreso en la nueva escuela mexicana, particularmente el rasgo número 1. Acompáñame. El perfil de egreso, maestros y maestras en la nueva escuela mexicana, pues primeramente establece esa visión integral que articula, que tiene rasgos específicos. Precisamente también ahí se ven materializados los ejes articuladores, pero vemos también competencias, habilidades, actitudes, aprendizajes, que en ese cúmulo integral nos van a permitir desarrollar en cada niña, niño, adolescente y joven precisamente esos 10 rasgos del perfil de egreso. Cuando nosotros hablamos precisamente de esto, pues requerimos de alcanzar esa meta y debemos de dejar a un lado al alumno como mero receptor pasivo de información, compañeros, y asumirlo en un rol activo, en la construcción de su propio aprendizaje, que desarrolle una autonomía, que cuide su vida saludable, pero también mental, pero que también tenga un pensamiento crítico, que sea inclusivo, que respete al otro en esa igualdad de género, que también perciba a la lectura y a la cultura como parte del entendimiento, como la puerta de acceso a la comprensión de otras culturas, etcétera, etcétera. Es muy importante, queridas compañeras maestras, queridos compañeros maestros, que juntos, maestros y alumnos, protagonicemos este cambio cultural, este cambio de percepción de una nueva realidad que se va a traducir en las comunidades. ¿De qué manera? De una manera más equitativa, más inclusiva y sobre todo más solidaria. Vamos a ir explorando entonces que este perfil define esos aprendizajes clave, y no me refiero aquí precisamente al plan y programas 2017, sino aquellos contenidos que son fundamentales para que sean vehículos para la enseñanza de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y que eso que se aprende recobre una valía. ¿Qué quiere decir con esto? Que sea un aprendizaje significativo que le va a permitir integrarse de manera responsable, crítica y participativa en esa sociedad a la que pertenece, que sean alineados con los principios de la equidad, de la inclusión, de la interculturalidad, que también la tenemos como eje articulador, y esa sostenibilidad que promueve este modelo educativo. Entonces vamos a identificar que los veremos materializados, estos 10 rasgos, en nuestras niñas, que serán responsables, en nuestros niños críticos, creativos, respetuosos de la diversidad y comprometidos sobre todo, maestros y maestras, a ir en esa búsqueda permanente de un bienestar personal, pero sin dejar fuera del escenario algo muy valioso, que es el bienestar común, que es el bienestar comunitario. Y van a ser capaces de aplicar sus conocimientos para resolver problemas y mejorar sobre todo su entorno de una manera ética y sobre todo inclusiva. Los rasgos globales, eso es un perfil de egreso, los rasgos globales de un aprendizaje o del aprendizaje en general. Eso es un perfil de egreso que ofrece una visión integral, compañeros, de los aprendizajes que las estudiantes y los estudiantes van adquiriendo, en los que se articulan precisamente esas capacidades, esos valores, y que se expresan en los ejes articuladores con los conocimientos, con las actitudes, con los valores, con las habilidades, con los saberes aprendidos, claro, de manera gradual, en los campos formativos, mediante los contenidos. Habrán de desarrollar estos 10 rasgos a lo largo de la educación básica. Hablamos desde una educación inicial, preescolar, primaria
y secundaria, y que son las bases, maestros y maestras, para consolidar ese tipo de ciudadano democrático en ese trayecto formativo de los 0 a los 23 años. Es un conjunto de cualidades, es un conjunto de saberes que sobre todo, queridos compañeros, les van a permitir a nuestros alumnos el que sigan aprendiendo. Entonces, vamos a explorar los 10 rasgos que integran este perfil y vamos a identificar el amor a la patria, vamos a destacar la solidaridad, el respeto por los derechos humanos, ese trabajo en equipo que es un ensayo previo para llegar a la consolidación de un trabajo en comunidad. Van ellos a cuidar el medio ambiente, van a tener una participación ciudadana, van a generar una forma de ser honesta, con credibilidad en esa sociedad, justa, con ese respeto a la diversidad y sobre todo responsable. En el rasgo número 1, ellos reconocen, hay un reconocimiento sobre que son ciudadanos que pueden ejercer sus derechos. ¿A qué? A una vida digna, a decidir sobre su propio cuerpo, a construir su identidad personal, a decidir y a construir una colectividad, a vivir con bienestar, con buen trato, pero precisamente en un marco de libertades y de responsabilidades. ¿Con respecto a qué, maestros? Con respecto a sí mismos y sobre todo a su comunidad. ¿Cómo se construye precisamente esa identidad personal? Si estamos hablando de personitas que tienen que cambiarse o tenemos que tener como ese proyecto personal de una manera consciente y sobre todo seria, pues ¿cómo se construye esos rasgos particulares que nos van a dar una identidad? Primero, maestros, pues la construcción de esa identidad personal inicia desde la niñez. Es un proceso multifacético y que sobre todo es influido por muchos factores que interactúan entre sí. Hablamos desde edades tempranas, desde la educación inicial, aunque ellos recordemos que ya traemos información, algo de información, mediante la concepción. Entonces, desde el momento en que entramos a esa educación inicial, pues tenemos una vasta recepción de información que va estimulando nuestras redes cognitivas o redes neuronales para ir modelando un tipo de pensamiento, una forma de concebir esa realidad y que esa percepción se va a ir madurando, va a ir cambiando, se va a ir reestructurando, pues de acuerdo a las estimulaciones cognitivas que él reciba en las edades subsecuentes. Además de un pensamiento crítico y otros elementos clave que contribuyen a ese desarrollo de una identidad personal, pues tenemos varias. Primero, que él viva en un entorno seguro y respetuoso, que se fomente el autoconocimiento. Si ellos se reconocen como un proyecto, si lo pusiéramos sobre la mesa, pues tenemos la capacidad de conocerlo, de comprenderlo, de reestructurarlo, de aprender nuevas cosas para reformularlo. Entonces, cada niña, niño, adolescente y joven tiene esa capacidad y tiene esa oportunidad de crearse a sí mismo como ese ser individual que se conoce y que en ese conocimiento reconoce al otro. Promover la toma de decisiones, la familia como pilar central. Para ello hay que recobrar ese pacto con la familia, ese pacto con la comunidad. ¿Para qué? Para que nos apoyen en ambientes estimulantes mucho más conscientes, mucho más certeros y sobre todo que le apoyen precisamente a los proyectos que estemos aplicando con nuestros alumnos en ese momento en específico. La autoexpresión. Los alumnos necesitan tener un espacio donde se reconozca su voz, donde se reconozca y se respete lo que piensa. Reforzar el autoestima. Es muy importante
crear ambientes de confianza en nuestras aulas, pero también reconociendo la gran valía de potencialidades que tiene cada niña, niño, adolescente y joven. La cultura y la comunidad pues le da rasgos muy particulares porque hay información en la que él ha crecido, en la que se le ha heredado de manera incluso generacional y son rasgos que él va a ir adoptando. Un entorno seguro y respetuoso y sobre todo quien le va a dar una identidad también pues son las experiencias que de manera particular o general pues vayan viviendo. La escuela es un espacio de socialización donde él también va construyendo una identidad con lo que va aprendiendo en cada centro escolar. ¿Cómo se construye una identidad comunitaria? Si ya hablamos de una construcción personal, de una identidad individual, ahora cómo se construye una identidad comunitaria donde ya se relacionan varias personas. Vamos aquí a valorar precisamente esas raíces culturales. Todos tenemos o somos parte de una cultura. Vamos a incluir actividades que resalten precisamente primero la identificación de tradiciones locales o regionales, pero también comprenderlas, que ellos comprendan y conozcan su propia historia, la de la comunidad, pero también su historia familiar. Para ello podemos invitar a algunos líderes comunitarios a compartir las historias de la comunidad, las tradiciones, los conocimientos. Impulsar la participación ciudadana, porque es importante en la realización de esa identidad comunitaria. Vamos a involucrar a los estudiantes en campañas, maestros, o propiamente nuestros proyectos, dependiendo, claro, del campo formativo, de la metodología y de la propia intención del proyecto. Bueno, podemos abordar varios proyectos que nos lleven a esas relaciones sociales. Ejemplo, el reciclaje, el cuidado del medio ambiente, apoyo a algunos grupos vulnerables y fomentar el sentido de pertenencia. Aquí podemos realizar actividades que destaquen esa importancia de los lazos comunitarios, de ese amor por su comunidad, por querer transformarla, por querer aportarle algo de mí, algo que puede ayudarle al otro, que puede ayudarle a mi comunidad. ¿Por qué es importante el pensamiento crítico en este rasgo? Es bien importante ir entrenando de manera consciente en cada educando el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque nos lleva a un autoconocimiento. Va a haber un reconocimiento del impacto de la formación de las decisiones de cada persona en lo individual. Va a haber un impacto social, va a haber un impacto en la comunidad. Y el impacto que queremos mediante la nueva escuela es un impacto transformador, es un impacto positivo. ¿Mediante qué? Mediante el análisis crítico, pueden entender cómo sus acciones afectan a los demás, afectan al mundo, a la comunidad, o también podemos desarrollar esa empatía y esa responsabilidad por aportarle a nuestros contextos. Nos invita el pensamiento crítico en este rasgo a una reflexión personal. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico impulsa a los niños a cuestionar sus emociones, sus pensamientos, que es algo muy valioso, sus comportamientos, ¿por qué pienso así? Ahí entra la metacognición también al escenario. ¿Por qué pienso como pienso? Si como pienso me está dando resultado, hay que reestructurar también la forma de pensar. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué siento así? ¿Qué puedo aprender de esto? Etcétera, etcétera. Y les ayuda a identificar precisamente sus fortalezas, las áreas de oportunidad y analizar mis experiencias. Cada análisis que nos permitimos y les enseñamos a nuestros alumnos, nos permite siempre replanteamientos para una mejora, replanteamientos para mejorar a mí mismo,
pero también para mejorar mis contextos. Identificar valores y creencias. ¿Por qué? Porque también dentro de los valores y las creencias pudiera haber creencias limitantes, creencias que no le permiten al alumno avanzar al siguiente nivel, o identificar también aquellas que le han permitido avanzar. En esas creencias y en esos valores personales siempre tiene que haber un cuestionamiento. Primero, ¿de dónde provienen? Si ese valor, si esa creencia, ese pensamiento me resulta efectivo, pertinente o no. Ejemplo, vamos a reflexionar sobre el significado de la honestidad. Claro que es algo valioso, muy valioso diría yo, porque la honestidad es un valor que te permite abrir las puertas de la confianza del otro, porque le da credibilidad de mi persona. Una mayor empatía al cuestionar los pensamientos, también entender mejor los pensamientos de los demás. Una confianza en sí mismo, pero también una independencia. Tomar decisiones conscientes. El pensamiento crítico promueve una comprensión más profunda de sus metas, de esos intereses y deseos, al analizar precisamente las consecuencias de nuestras decisiones. Tenemos que razonar antes de actuar, identificar variables, valorar, someterlas a juicio, una valoración al final de cuentas. Y esto fortalece la capacidad de actuar en una alineación con sus valores y con sus objetivos muy personales. Y es así, querido maestro y querida maestra, que terminamos el estudio concreto del primer rasgo del perfil de egreso que tenemos que ver materializado de manera gradual en cada niña, niño, adolescente y joven. Y no olvides que también dentro del perfil están precisamente los ejes articuladores. Y te sigo invitando, querido maestro y querida maestra, que te suscribas, a que nos regales un like, a que le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos material, y sobre todo comparte a otro maestro que como tú y como yo vamos a ver materializados a mediano, corto y largo plazo, y en esa gradualidad esos 10 rasgos del perfil de egreso, para que los niños resuelvan ahí donde no está el maestro.